Bueno, yo me llamo Fernando y soy alcohólico drogadicto. Quiero decir que todas las respuestas que las posibles respuestas que yo vaya a dar, ¿no? Son en sí a lo que yo he visto pues, como miembro de una agrupación de autoayuda. No tengo ninguna preparación. Estas respuestas son en base a mi propia vida, a mi experiencia y a la experiencia de cientos de personas con las que yo he estado. Hay una tendencia a considerar cualquier comportamiento humano que sea inusual, no bien conocido o no bien entendido, como neurótico, psicópata, inmaduro, perverso o la expresión de algún otro tipo de trastorno psicológico. Alfred Kinsey. La salud mental depende de cada persona. Influyen aspectos como estilo de vida, la calidad de relaciones afectivas, la capacidad de amar, aceptar a los demás y, la más importante, de nuestras actitudes hacia nosotros mismos. ¿Qué son las enfermedades mentales? Las enfermedades mentales son problemas de salud como cualquier otro problema. Es un problema que generalmente se afecta el cerebro, aunque hoy por hoy se sabe que se pueden afectar otras áreas del organismo. Las enfermedades mentales afectan justamente la mente y generan una alteración en el comportamiento de las personas, tanto en sus emociones como en lo que piensan, como en lo que hacen. Y esto genera problemas en el ámbito social, laboral, personal y familiar. La enfermedad mental es un desajuste entre es un desequilibrio entre pasiones y razón. Eso es una enfermedad mental para lo que yo he visto y para mi propia experiencia. La opinión social y médica con respecto a la definición no se encuentra en contradicción. La sociedad, en su mayoría, por falta de información, no sabe que se encuentra enferma o que tiene síntomas de una enfermedad mental. ¿Cuáles son los síntomas de una enfermedad mental? Los síntomas son variados. Las enfermedades mentales son diversas. Son varios trastornos mentales los que se encuentran clasificados en los sistemas internacionales de enfermedades mentales. Uno de ellos organizado por la Organización Mundial de la Salud, el otro de ellos por la Organización Americana de Psiquiatría. Por ejemplo, en el caso de la depresión, que es uno de los trastornos más frecuentes, tiene que ver con que la persona tiene apatía, desinterés, desgano. La persona no se siente feliz, no se siente contenta, no disfruta sus actividades, puede tener problemas para dormir, problemas con el apetito, y esto va generando que las personas se vayan disminuyendo en sus actividades sociales, laborales, personales, y les vaya afectando de forma personal. Eso por hablar de depresión. Fui cayendo en una depresión inconsciente, yo no sabía que era depresión. Simplemente me entró una fatiga, un agotamiento, ya no me quería levantar, y así transcurrieron más de 2 años y medio, cuando yo pensé que ya eso no era normal. Platiqué con mi hermana y le dije que me ayudara a buscar asistencia porque yo sentía que lo que yo estaba viviendo no era nada normal.
Los síntomas van a depender mucho del trastorno que estamos hablando en particular. Hay síntomas que pueden ser compartidos. Por ejemplo, uno de ellos puede ser la dificultad para conciliar el sueño, que se puede encontrar tanto en un episodio depresivo como un trastorno de ansiedad. Por ejemplo, también otro que podemos encontrar combinado es la alimentación, la hiporexia o el aumento de la misma. Los síntomas son muy variados, ¿no? En algunas personas, como en mi caso, el síntoma es beber y drogarme. Ese era uno de los síntomas. Otro síntoma que yo tenía muy constantemente era la angustia, ¿no? Angustia al futuro, angustia por mis hechos del pasado, angustia o más bien era miedo ya. En ese momento ya era miedo. Se presenta, en mi caso era mucha depresión, mucho miedo por el futuro. Y mucho miedo a que se enteraran de mi pasado, o más bien a yo reconocer mi pasado. Así se manifiesta en las personas con las que he estado, que he sido partícipe de su recuperación. Estas personas, los síntomas tienen mucha ansiedad, ¿no? Mucha ansiedad, mucho miedo y mucha soledad. Sienten que no son comprendidos, se sienten superior a los demás. Esa es una muestra clara de una enfermedad mental. El sentir que todo el tiempo tienen la razón o el sentir que no merecen nada. Unos sentimientos de culpa enormes, como yo también los tuve en su momento. Para mí esos son los síntomas de una enfermedad mental. Entre las principales enfermedades mentales, además de la neurosis, donde los principales síntomas que se presentan son la ansiedad, depresión, histeria y fobias. También se encuentra la enfermedad mental de la psicosis, y entre los tipos más frecuentes de psicosis se encuentra la esquizofrenia. Otra enfermedad muy común se llama esquizofrenia, y en el caso de la esquizofrenia lo que sucede es que las personas pueden tener delirios de persecución y tener alucinaciones auditivas o visuales donde crean que las personas son atacadas, son perseguidas o algo les va a suceder. Cada trastorno es muy diferente y pueden tener síntomas diversos. Otros problemas, por ejemplo, que tienen que ver con el funcionamiento sexual, de repente las personas pueden tener pérdida del interés por tener actividades sexuales o tener problemas en el momento en que eyaculan, en el caso de los hombres, o en el momento en que alcanzan un orgasmo, en el caso de las mujeres. Una persona que tenga un problema mental, como los que tratamos en el grupo donde yo estoy, una persona así parece muy normal. De hecho parece normal, de hecho vive y la persona como yo piensa, ¿no? Que no tiene problemas, ¿no? Incluso ha llegado a pensar que yo tengo problemas normales, ¿no? Como todos, y los problemas son problemas, ¿no? ¿Cómo se diagnostican las enfermedades mentales? En el caso de la depresión, por ejemplo, los criterios diagnósticos son muy específicos. ¿Qué es lo que nos dice? La persona debe de durar 2 semanas con los síntomas, que le tienen que permanecer todo el día, la mayor parte de los días durante este tiempo, 2 semanas. Puede haber uno de los 2 siguientes síntomas y 4 del siguiente grupo que hablaré. Uno de los 2 tiene que ver con que la persona puede tener tristeza o pérdida de interés por las actividades que esté realizando previamente. Es decir, la persona todo el tiempo se está sintiendo triste a lo largo de estos 2 días y o pierde el interés por las actividades que antes les generaba placer. Ver televisión, ir al cine, estar con los amigos, salir al parque, pasear el perro. La persona pierde interés al respecto y entonces empieza a tener esta disfunción en el ámbito personal. Y puede tener 4 de los siguientes síntomas que voy a mencionar. Puede tener cambios en el apetito se incrementa o disminuye considerablemente. Puede haber problemas con el dormir, las personas dejan de dormir, se despiertan rápidamente en el transcurso o muy tempranamente en el transcurso de la noche, a las 4 o 3 de la mañana ya están despiertos, o les cuesta mucho trabajo conciliar el sueño. Problemas con la concentración, la atención y la memoria. Estas funciones, que se llaman funciones mentales superiores, disminuyen considerablemente y entonces hace que la persona no esté como poniendo atención a las cosas que hace normalmente. Puede haber mucho cansancio o fatiga,
puede haber sentimientos de preocupación o sentimientos de culpa, y puede haber pensamientos de suicidio. Cuando las personas están pensando en morirse o en matarse o cometer suicidio, muchos de ellos se sabe que han tenido cuadros de depresión. ¿Cómo se diagnostican? Cuando una persona piensa por la mañana algo, dice otra cosa y termina haciendo todo lo contrario, ¿no? Así se puede diagnosticar como una enfermedad mental, ¿no? La necesidad que tiene imperiosa de beber, o de simplemente ser una persona muy infiel, o de simplemente ser como yo, una persona que no puede parar de robar a las demás personas, o de lastimar a mi propia madre, o en su momento, y no estoy hablando de que aún sigo teniendo esos sentimientos de culpa, ¿no? Porque a final de cuentas yo aclaré que iba a hablar de lo que yo viví. ¿Cómo influye la enfermedad mental en el comportamiento social? Influye de muchas formas realmente, porque finalmente el individuo, aunque sean aquí niños y adolescentes, se encuentran inmersos en la sociedad. Entonces, si ellos tienen algún tipo de patología y no reciben un tratamiento, pueden presentar mucho más problemas cuando se trata de relacionarse con individuos de su misma edad o simplemente con las personas que están a su alrededor. En el caso de las enfermedades mentales, tiene una repercusión interpersonal y una repercusión social muy importante. Igual, volvemos al tema de la depresión. Se sabe que la depresión va a ser la segunda causa de discapacidad en el mundo en el 2020. Y hoy países como España están teniendo fuertes problemas de depresión con un impacto en el suicidio de forma muy elevada. ¿Qué significa cuando hablamos de discapacidad, hablando del tema de la depresión? Cuando las personas se deprimen, la energía se baja, no tienen ganas de ir al trabajo, no tienen ganas de ir a la escuela, empieza a haber ausentismo y obviamente esto genera un impacto en las empresas en donde trabajen. Se sabe que cada año se pierden muchos billones de dólares por personas que tienen depresión por solamente hablar de un problema, por no tratarse, por ausentismo o por llegar tarde al trabajo. Una persona que esté todo el tiempo como yo en la depresión o no tenga un equilibrio, ese rato lo decía, tal parece que no influye en su comportamiento con las demás personas. Pero cuando estas sensaciones, emociones, ¿no? y sensaciones y sentimientos se vuelven a tal grado que una persona se inunda en ellas, como en su momento yo lo hice, ¿cómo se aleja de la sociedad? Pues así, simplemente se aísla de la sociedad. Porque por principio, todo el tiempo quise yo pertenecer, y desde hecho se ven en las modas, se ven en las cuestiones de ámbitos sociales, ¿no? Hay punks, rockeros, death metal y muchas cuestiones así. Hay fresas, hay bonitas, hay estudiosos, hay matados, hay patinetos, hay skate, hay de todo. Entonces, a simple vista no se ve que una persona tenga un problema mental, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento que tiene hacia la sociedad? Que se aísla, otra, que todo el tiempo está pugnando, está deseando pertenecer a algo, y ve que X personaje X de la farándula saca un perfume y se lo compra, ve que esa persona, lo ideal de la sociedad es pesar 35 kilos y lo hace. Hablo de estas cosas porque hemos tratado con mucha gente así que vive para agradarle a los demás, y esta persona tampoco tiene una personalidad, o más bien la tiene muy deformada. Sí afecta, a final de cuentas, todas estas enfermedades mentales, Simón, como es la depresión, la ira, la tristeza, la angustia, son mentales. Yo lo estoy aclarando a mi forma de verlo, y a lo que yo he leído y a las personas con las que he tratado, que es un problema espiritual. Situaciones que creemos comunes como falta de comunicación, de dinero, problemas en la familia, estrés, frustraciones por algo, rencor, pueden llevar a emociones y pensamientos que generen una enfermedad mental y de esta manera repercutir en nuestra relación con otros seres humanos. ¿A qué edad aparecen las enfermedades mentales? Las enfermedades mentales aparecen a cualquier edad, desde la etapa infantil a la etapa adulta o los adultos mayores. Anteriormente se consideraba que las enfermedades mentales solamente eran de los adultos. Sin embargo, hoy por hoy se sabe, por ejemplo, que 1 de cada 8 niños puede padecer una enfermedad mental.
ciertamente pueden ser a veces un poco diferentes. En el caso de los niños, por ejemplo, un tema muy común y a veces no identificado o mal diagnosticado es el tema del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, donde a veces se piensa o se confunde que los niños son traviesos por naturaleza y que es necesario aguantarlos o tolerarlos. Lo que es una realidad es que el niño que tiene trastorno por déficit de atención, como la persona que tiene cualquier otro trastorno, por adentro sufre y sufre mucho por padecer este tipo de cosas, porque a veces no saben qué es lo que les está sucediendo, piensan que es normal y no se pueden controlar. Un niño con hiperactividad sufre mucho porque por más que intenta controlar su comportamiento, no puede. Es una enfermedad y por lo tanto requiere de tratamiento. La persona enferma no vive plenamente ni deja vivir a quienes conviven con ella. Así se manifiesta. Cuando una persona está buscando ser parte de otra, aunque esta persona no lo quiera, pues ahí lo marcan los libros y en la literatura que nosotros ocupamos. Esto es una enfermedad mental, el querer depender y vivir para otra y de otra persona. Depender para y de otra persona también es una enfermedad mental. ¿Hasta qué punto el comportamiento se puede llamar normal? Los síntomas que tienen que ver con los trastornos de la personalidad es la impulsividad y la agresividad. Cuando la impulsividad o agresividad se dan en personas, por ejemplo, masculinos, a veces se considera que es un problema común, que todos los hombres son así y que no hay ningún problema, que es una cuestión social puramente, cuando a veces lo que estamos encontrando es que es un trastorno de personalidad y que la agresividad o la impulsividad se explica porque hay disminución de un neurotransmisor llamado serotonina a nivel frontal y esto genera que las personas sean más impulsivas o agresivas. Sí es una realidad que muchos de estos síntomas no son reconocidos por los familiares o por los pacientes y a veces cuesta mucho trabajo reconocerlos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Una persona se puede enojar? Claro, todos nos podemos enojar y eso es completamente normal. Pero si una persona se enoja y no controla su enojo y esto está haciendo de una forma persistente y recurrente y le está generando muchos problemas en su ámbito personal, familiar y social, probablemente estemos frente a un síntoma. Y ya nuestro trabajo es investigar si hay más síntomas que estén asociados a este primer síntoma en particular para poder llegar a un diagnóstico y ofrecer un tratamiento. E insisto, es normal que de repente nos sintamos inquietos o nerviosos. Sin embargo, cuando la ansiedad se vuelve constante y frecuente, se puede manifestar a través de muchos otros síntomas. Uno de esos síntomas a través de los cuales se manifiesta la ansiedad es a través de la famosa colitis o colitis nerviosa. Otra forma en cómo se manifiesta la ansiedad es a través de la gastritis. Otra forma en cómo se manifiesta la ansiedad puede ser a través de mareos constantes, dolores en la cabeza, dolores en la espalda, dolores en los brazos o en las piernas. Y las personas frecuentemente acuden con médicos o a servicios de urgencias porque sienten la sensación de que algo les está sucediendo. Un problema agudizado de ansiedad se llama ataque de pánico. Cuando las personas tienen ataques de pánico, sienten la sensación de que les va a dar un ataque al corazón, de que se van a volver locos, de que van a perder la razón, tienen ganas de salir corriendo, les sudan las manos y les hace falta el aire. Esta persona afecta a los que dice más querer, que en mi caso pues era precisamente mi madre, mi padre, mi sociedad y todas estas cuestiones. Los síntomas, por ejemplo, hablar de depresión, hablar de ansiedad. Cuando las personas tienen este tipo de problemas, muchas veces les cuesta trabajo como identificar si esto es anormal o no. A veces preguntan a familiares y a veces los familiares les contestan con respuestas como todo está en la mente, échale ganas, tú puedes. Y entonces llega a suceder que muchos pacientes, aunque saben que algo está mal, no reconocen o por información o desinformación que esto es parte de un problema en salud mental. ¿Existen tratamientos para la cura de una enfermedad mental? Alimentación balanceada, evitar consumos excesivos de cafeína o alcohol y finalmente la psicoterapia. ¿Qué se trabaja en psicoterapia? Que el paciente vaya reconociendo cuáles son estos factores estresantes que lo desestabilizan
y a través del proceso psicoterapéutico donde al paciente se la va viendo cada semana, se va trabajando este tipo de situaciones, de tal forma que cuando se trabaja el todo con personas con ansiedad, mejora considerablemente. Muchos pacientes vienen tomando medicamentos para la gastritis, la colitis, dolores musculares. Cuando se trabaja esto de forma muy acertada, todos los demás medicamentos inclusive los llegan a disminuir y hasta suspender, de tal forma que con un tratamiento específico, trabajando los temas de ansiedad, los pacientes mejoran y mejoran su calidad de vida. ¿Y hay algún tratamiento médico? A lo que yo entendí desde que llegué, ya tiene muchos años que llegué, son los 12 pasos de recuperación, así es un folleto, ¿no? El cual habla de cómo recuperar la personalidad, ¿no? Que se deformó totalmente del individuo como yo. Y también lo maneja que no nada más este programa de 12 pasos puede recuperar a una persona que tenga problemas de alcohol y de drogas. El propio enunciado lo dice, que esto también sirve para personas que nunca hayan bebido, porque realmente si quieres llamar cuestiones mentales, esquizofrenia, depresión, ansiedad, cambios de personalidad y todas estas cuestiones de más mentales, estas cuestiones son síntomas nada más de un problema muy profundo. De tal forma que lo más importante es que hoy por hoy un paciente esté bien informado, una, y dos, todos acepten el tratamiento. Fui cayendo en una depresión, platiqué con mi hermana y le dije que me ayudara a buscar asistencia porque yo sentía que lo que yo estaba viviendo no era nada normal. Tengo que admitir que tengo un problema, si no, jamás se va a solucionar.